introducción. En esta presentación hablaremos de las actividades en departamentos y recintos, los cuales son recinto fiscal, recinto fiscalizado, depósito ante la aduana, mecanismo de selección automatizado, despacho aduanero, revalidación, reconocimiento aduanero, verificador, dictaminador y banco. Esto con el fin de comprender más claramente cada tema aquí mencionado y ampliar nuestro conocimiento en la materia de estructura de aduana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Hidalgo y me tocaron los temas del recinto fiscal y recinto fiscalizado. Empezaré por decir cuáles son las funciones de un recinto fiscal. Dice que son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías del comercio exterior. Definición de carga. Hay varias definiciones, pero para esta presentación me enfocaré en dos, que es la carga con embalaje. Dice que es toda aquella que por sus características y para ser estibada con seguridad requiere de la protección de un recipiente o un embalaje. Está la carga paletizada, mercancías de una misma clase con embalaje estandarizado, agrupadas y aseguradas sobre una paletas, formando un solo bulto listo para manipularlo con mayor rapidez. Se llama descarga a la acción de sacar las mercancías transportadas en algún vehículo para entregárselas a su destinario o almacenarlas en un depósito. Un ejemplo es trabajo en la carga y descarga de cajas en el puerto. Fiscalización. Consiste en el monitoreo y revisión de mercancías por parte de las autoridades aduaneras de México, desde que entran al país, durante todo el proceso de importación, exportación y transporte en el territorio nacional, y hasta el lugar en el que son almacenadas para comercializarse o ser sujetas a algún proceso productivo. El despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben de realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introduzcan o extraen mercancía del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El otro tema es recinto fiscalizado. Este se refiere que es un lugar administrado por particulares donde el Servicio de Administración Tributaria otorga concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorga mediante licitaciones, conforme a lo establecido en el reglamento e incluirá el uso de goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. Ambos recintos tienen la misma función, que es el manejo, el servicio de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías. Solo que en este último, la autoridad, que el SAT, está dentro de este inmueble para, pues, para la revisión de las mercancías. Manejo, también llamado transporte interno,
El movimiento de materiales se refiere al movimiento de productos dentro de un área pequeña. Este movimiento no solo debe tener en cuenta el espacio y el tiempo en que se movieron los productos, sino también el aspecto humano. Después de todo, por muy automatizada que sea la operación, siempre habrá alguien para ordenar el movimiento de los materiales. Almacenaje. El concepto de almacenamiento deriva de almacén, un establecimiento que funciona como depósito. El establecimiento, de este modo, se asocia a depositar ciertos elementos en un determinado espacio. Custodio. Se trata de la acción y efecto de custodiar, guardar con cuidado y vigilancia. Bueno, pues yo les voy a hablar del artículo 23 de la ley aduanera, ¿no? Las mercancías quedarán a depósito ante la aduana en los recintos fiscales y fiscalizados destinados a este objeto, con el objetivo de destinar a un régimen aduanero. Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas solo podrán descargarse o quedarán en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes. Número 2. Que el recinto cuente con los lugares apropiados para su almacenaje por sus condiciones y sus condiciones de seguridad. Tratándose de mercancías radiactivas o radioactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana y recintos fiscales, las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y el organismo competente en la materia, bajo la custodia y supervisión quedarán almacenadas, siendo responsables ante aquellas en los términos del artículo 26 de esta ley. Pues más que nada habla de los materiales que son peligrosos, ¿no? Como pudimos ver, las mercancías explosivas, las inflamables, las corrosivas, etcétera, como el ácido, algo nuclear, etcétera. Ok, el siguiente es el artículo 23, ley aduanera, mecanismo de selección automatizado. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si se debe practicar el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso de ser afirmativo, las autoridades aduaneras efectuarán el reconocimiento ante quien presente la mercancía en el recinto fiscal. Es como cuando pues vas a importar un carro, ¿no? Tú estás ahí mientras lo presentas, mientras ellos lo checan. Bueno, sigamos. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o del resultado del mecanismo de selección automatizado determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero. Se entregarán estas de inmediato. En los supuestos de que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección automatizado, se deberá presentar ante dicho mecanismo las mercancías con la documentación correspondiente en los términos que se refiere a este artículo. Bueno, como ya se mencionó en parte del artículo 23, se pueden presentar ciertas irregularidades a la hora de presentar la mercancía a la aduana. Por ejemplo, que las cantidades no cuadren conforme a lo declarado, que la clasificación arancelaria no corresponda, ¿no? Estamos hablando que puede que se presenten, digamos, o que yo pretenda presentar cierta cantidad de mercancía, digamos, 1000 limones, ¿no? Y a la hora de yo presentar esos 1000 limones, no concuerden, tenga
tenga 993 limones, por ejemplo. Ahí hay una inconformidad de lo que yo supuestamente estoy declarando. Y pues la solución a esto sería prácticamente, pues antes de sacar la mercancía, o para evitar este tipo de irregularidades, la persona que presenta la mercancía ante la aduana, en este caso yo, debo de cerciorarme que todos los puntos que me está solicitando la aduana estén cubiertos y que lo que yo presente pues sea lo correcto, ¿no? El despacho aduanero. El despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del país que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes, deben de realizar en la aduana. Quienes están involucrados en el despacho aduanero son las autoridades, los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, los poseedores, tenedores, remitentes, agente o apoderado aduanal autorizado. La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos establecidos por el SAT para ser presentados al sistema electrónico del propio servicio para su posterior transmisión a dicho sistema automatizado aduanero integral, también llamado SAI. El SAI verificará que el archivo de validación cumpla con los criterios señalados en la norma primera de este apartado y en caso de que no detectarse ningún error en su contenido, arrojará el acuse electrónico de validación por el cual se considerará que el pedimento haya sido validado y que puede presentarse para su pago ante las instituciones de crédito autorizadas para recibir el pago de contribuciones o en su caso a través del sistema electrónico de pago. La prevalidación se puede ubicar en el cuadro de liquidación dentro del pedimento, de acuerdo al instructivo de llenado de pedimento conocido como el anexo 22, es decir, se paga o se eroga junto con los impuestos al comercio exterior. Lo que podemos ubicar en el pedimento posterior al apartado de marcas, números y total de bultos y antes de los datos del proveedor o comprador. La clave para identificar el concepto de acuerdo al anexo 22 es PR o prevalidación. El monto siempre será el mismo, es decir, no varía en tanto no existan modificación al cobro en reglas generales. La validación es el pago que realiza el agente aduanal a la empresa que brinda el servicio de conexión del sistema validador. Se deposita la mercancía ante la aduana. Se depositan en almacenes especiales, en aduanas, recintos fiscales o fiscalizados dentro o fuera de la aduana. El recinto fiscal es administrado por el SAT y el recinto fiscalizado es administrado por IP. Plazos para la salida de la mercancía pueden ser 3 días para mercancía perecedera o 3 meses para exportaciones o 2 meses para los demás. Después se depositan para destinarse a un régimen aduanero. Este puede ser temporal, definitivo, depósito fiscal, tránsito de mercancías, un recinto fiscalizado o un recinto fiscalizado estratégico. El agente o apoderado aduanal efectúa la inspección previa de las mercancías y clasifica la mercancía y determina las contribuciones a pagar y documentos a presentar conforme al régimen aduanero. Formula la declaración fiscal y pedimento y envía la información al prevalidador. El sistema autorizado el SAI valida la información proporcionada dentro del pedimento, procede a la impresión y forma del pedimento. Se procede a efectuar el pago de los impuestos ante la aduana, ante los bancos dentro de la aduana. El agente aduanal recoge la mercancía del almacén entregando copia del pedimento y se presenta la mercancía al módulo de selección automatizado para hacer reconocimiento o no.
y el SAI determina el desaudamiento libre, la mercancía pasará a un segundo reconocimiento. Si el SAI determina el desaudamiento libre, la mercancía pasará a un segundo reconocimiento. Primero, semáforo verde, segundo, semáforo rojo. En este semáforo puede indicar el reconocimiento o libre desaudamiento. Reconocimiento aduanero. El artículo 44 de la ley aduanera describe el proceso de reconocimiento aduanero como el proceso de examinar físicamente la mercancía contra la documentación declarada y para importación y exportación. Básicamente este se encuentra dentro del recinto y es una sección ya de verificación una vez que haya pasado el semáforo rojo y se le haya dictaminado lo que es la verificación. Dentro de las notas tenemos que en caso que el material sea difícil de identificar o clasificar, en este caso el verificador puede tomar muestras para llegarse a las características que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, ¿no? Esto es versus, como comentan, la documentación declarada y el material físico. El proceso para el reconocimiento aduanero consiste en los siguientes pasos. El paso número 1 básicamente es el operador de transporte posiciona la mercancía en la plataforma de reconocimiento. Esto es una vez que le haya tocado rojo en el semáforo. De ahí, una vez ya entrando a esta sección, el paso número 2 sería el verificador recibe la documentación del operador de módulos y el documento aduanero básicamente. En el paso número 3, el verificador registra documento aduanero en libro de gobierno e ingresa al CIREM para validar y con ello concluye la revisión documental. En el paso número 4, el verificador gira instrucción al agente aduanal a presentar la mercancía y procede a la inspección. Cabe destacar que aquí pues debe estar presente el agente aduanal o en este caso la persona responsable. En el paso número 5, una vez que se verifica y examina la mercancía y se detectan irregularidades, si no se detectan irregularidades, el verificador certifica y libera el documento aduanero para que el operador continúe la salida al recinto fiscal. Obviamente primero le entrega la documentación al agente aduanal para que éste sea entregado al operador. En el paso número 6, en caso de que se detecte alguna irregularidad, este se identifica como solventación de incidencia simple o grave según sean los hallazgos. Y puede, en el caso de ser una incidencia simple, solamente encontrar los hallazgos, y en caso de ser una incidencia grave, pues la mercancía y el transporte pues serán retenidos. La información que se debe presentar al verificador en la sección de reconocimiento aduanero básicamente son tres. Uno, lo que sería la revisión documental, la revisión física y la revisión a la maquinaria. Dentro de lo que es la revisión del documental, uno de los principales documentos es el pedimento de importación o exportación. El otro es la factura. Declarar conocimiento del embarque, también lo que es el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, la mercancía sujeta a cuota de compensación, trato arancelario profesional, el programa para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, lo conocido como INMEX. En este caso, en alguno de los que aplica hay documentos que no aplicarán, pero en caso de aplicar alguno de ellos, pues deberá presentarse. Lo que es la revisión física es básicamente el conteo de material,
identificar sus descripciones que coincidan con la documentación, las unidades de medida, como se vio, el número de piezas, la naturaleza del producto, en este caso sí puede llegar a ser pues textiles o alguna otra clasificación, y con ello obviamente la clasificación arancelaria, y así como el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Lo que es la revisión a la maquinaria, pues es básicamente los datos de identificación individual, la marca, el modelo y el número de serie, en este caso, del transporte. Verificador aduanero. Este es la persona que está encargada de lo que es el recinto aduanero, y básicamente es el que va a inspeccionar o verificar mercancías una vez que le haya tocado rojo, pues al embarque, ¿no? A la mercancía. Las funciones de este verificador aduanero, también conocido como revisores de mercancías, son las siguientes. Uno, pues el verificador visualiza que en el sistema el número de documento aduanero es sujeto a reconocimiento aduanero, ¿no? Básicamente lo valida en su sistema para pues proceder con la inspección. Dos, el verificador realiza la revisión de documento aduanero, que esto es básicamente es otro de los pasos. Un paso más sería básicamente inspeccionar físicamente la mercancía, cotejar contra los documentos, que todo se encuentre en orden. En este caso, si es necesario, puede tomar muestras para identificar los materiales en caso que haya alguna duda. Y ya una vez que se haya hecho la inspección física de la mercancía contra los documentos, y en caso de que el verificador detecte alguna irregularidad durante el reconocimiento, va a proceder a levantar un acta correspondiente, que sería el acta de procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Esto es en caso de que sea un hallazgo simple o grave, ¿no? En caso de que el verificador no encuentre incidencias y que no merezcan retención de la mercancía y el medio de transporte, pues el verificador procederá a certificar en este caso, la mercancía y libera el documento aduanero, básicamente, junto con obviamente el medio de transporte para que éste proceda a la salida del recinto fiscal. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel Rodríguez y yo les voy a hablar sobre lo que es primeramente un dictaminador. Dice que es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para practicar el segundo reconocimiento en las aduanas que prestan el servicio. Se encarga de practicar el examen. Bueno, ya pasamos a lo que es su función. Dice que se encarga de practicar el examen de las mercancías de importación o exportación, así como de sus muestras para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado. Responsabilidad del dictaminador. De acuerdo al artículo 175, las responsabilidades del dictaminador aduanero pues son los siguientes, ¿no? Dice que los dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren. Primero tenemos lo que es el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación. Luego tenemos el artículo 104, después el 107. En el caso en que se explique una sanción, en el que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador,
aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador. El SAT, o Servicio de Administración Tributaria, podrá cancelar las autorizaciones a los dictaminadores aduaneros por cualquiera de las siguientes causas, aplicando el procedimiento que establece el artículo 144-A de la Ley Aduanera, cuando omitan cumplir con las obligaciones inherentes a la autorización, esto es, llevar a cabo el análisis e interpretación de las imágenes generadas por la tecnología no intrusiva, o en su caso, emitir el dictamen aduanero correspondiente, y cuando omitan sujetarse a las evaluaciones de confiabilidad que determine el Servicio de Administración Tributaria o el resultado de alguna evaluación sea adverso. Y las demás que establezca la ley aduanera en el artículo 175A y las que señalen en la autorización. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es los bancos, qué función tienen estos con lo que son la estructura de aduanas. Dice que la función principal del banco es cobrar al importador el importe de la cobranza, o sea, su función es de cobro. En el crédito documentario, el banco tiene como función principal pagar al beneficiario el monto girado. También crear medios de pagos. En este caso, los bancos desenvuelven sus actividades esenciales mediante depósitos. Ellos constituyen su principal fuente de trabajo. Concentrar ahorros. Los bancos concentran el ahorro y lo distribuyen entre los empresarios de la producción. Pagan a los depositantes el precio por el uso del ahorro recibido, y percibe a su vez el precio por la distribución del ahorro que efectúan. Distribuir créditos. A través de estas operaciones colaboran con la intensificación de la producción y otorgan celeridad al tráfico comercial. Facilitar los pagos y cobros entre distintas plazas. Esta función la desarrollan los bancos cuando intervienen en la centralización de las operaciones que regulan o compensan las relaciones de débitos y de créditos de las distintas plazas en un país, entre sí o con el exterior. Intervención que efectúan mediante la negociación de las letras de cambio o transferencias originadas en la regulación o compensación de los citados débitos y créditos. Y con esto concluyo. Conclusión. Como vimos en la presentación, los diferentes departamentos cumplen con sus actividades para poder brindar un mejor servicio y más rápido para evitar problemas o atrasos, cuidando de la manipulación de las mercancías sin dañarlas. Por eso deben de saber, en base a los artículos, qué proceso seguir según el tipo de mercancía. Debemos de cubrir ciertas cuotas o pagos monetarios por nuestros productos para que puedan ser validadas, y si es necesario, hacer un reconocimiento aduanero. Por lo tanto, es muy importante asesorarse para saber qué proceso debemos pasar y cómo los podemos cumplir para no tener inconvenientes, y así pasar al dictaminador para que nuestro producto coincida con lo declarado, evitando irregularidades y al fin poder hacer llegar nuestro producto a su
su destino. Muchas gracias por su atención.